¿Qué pasa, autóctono? ¿Qué tal lleváis el domingo? Pues yo estoy aquí en Plasencia, en casa de las mujeres. Que os voy a decir, había puesto el pinto a la venta, ¿no? Y he estado recibiendo muchas ofertas de gente que lo quiera comprar. Me llevaban de toda España, me han mandado de toda España ofertas. Todas las comunidades. Pues al final se va a ir a Valencia. Se lo van a llevar el caballo a Valencia. Se lo he vendido a uno, acabamos de cerrar el trato hace un rato. Me mandó el chaval la oferta suya y podría tenerlo mucho tiempo, pero ir recibiendo ofertas porque cada vez me mandan ofertas más altas, ¿no? La gente que lo quiere el pinto, pero bueno, este también va por una buena causa, va para su padre, que lo quiere para engancharle a un carro de tiro, y su padre ha sido ganadero como yo y se lo van a regalar a sus hijos a su padre, entonces pues me ha gustado la historia y, y hemos llegado a un acuerdo de dinero y ya lo vendió. Vendrán a buscarlo un sábado. Tendré que hacerle este sábado que viene si puede, si no, pues para el que viene. Y nada, que ya está vendido. Así que muy bien, yo no pensaba que iba a tener tantos compradores, pero me han llamado, me han mandado mucho y unas cantidades de dinero que es lo que tiene que valer un animal. Así que espero que tenga suerte esa familia con el caballo. Van a tener, si yo lo compré con lo criado, lo hemos criado nosotros. El niño me dijo que lo vendiera ya porque ya no iba a montar mucho en él. Y ya sabéis que yo trabajo con él, he sacado corcha, labra, tira del carro, tira de todo ese, no hay problema. Está entero y nada, pues que ya está vendido. Así que tengan suerte con él. Ya dejar de mandar ofertas porque ya, aún me ha dicho, si quieres te lo pago ahora mismo. He dicho, me ha hecho una transferencia mañana. He dicho, no, cuando venga a buscar el caballo me lo paga. Así que nada. Venga, nos vemos.